Buenas tardes. En el vídeo de presentación ya dimos una serie de pistas de por dónde iban a ir los vídeos del canal para trabajar herramientas. Os voy a contar una historia que hasta hace bien poco no estaba muy bien descrita, ni aparecía en libros, ni aparecía en manuales. Probablemente el término sea solo de la Sierra de Segura y de la Sierra de Cazorla, ¿de acuerdo? Es una historia referente a cómo se caminaba y cómo se deambulaba por los senderos y por las pistas forestales de la sierra. Un ingeniero, un adelantado de su época, don Enrique Macay, llegó como un ingeniero ordenador de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Él construyó toda una red de casetas forestales para que los guardas vivieran sobre el terreno en la sierra, y todas estas casetas forestales estaban unidas por unas redes de senderos que se llamaban senderos de herradura, por el tránsito de las bestias y de las personas por ellos. Todos conocemos que en cartografía siempre se han mencionado los senderos de herradura, y también ahora históricamente se les viene a llamar la red de senderos de Enrique Macay, ¿vale? Muchos de ellos perdidos, pero hay un elemento en común, bueno, dos elementos en común que marcan muy bien por dónde iban aquellas redes de senderos. Unos de ellas eran las paratas, en otros sitios llamados hormas, en otros sitios llamados bancales, que se construían a piedra seca para hacer una especie de murete, rellenarlo con tierra, aprisionar la tierra y dejar un camino por las zonas en que la inclinación de la montaña o el desnivel no permitía labrar una senda normal y corriente, ¿de acuerdo? Pero eso no es lo que nos interesa en el vídeo de hoy. Lo que nos interesa en el vídeo de hoy, como ya he dicho al principio, eran los famosos resiegos. Yo creo que a estas alturas todos sabemos que el cambio climático es una realidad. En la propia Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas ya no nieva lo que nevaba antaño, pero estamos hablando de unas décadas, de unas épocas en las que la sierra estaba totalmente aislada y había mucho temporal de frío, de nieve, de vientos, y cuando empezaban los inviernos llegaba, como dice la gente de la sierra, el caballo blanco, que no era más que las fuertes nevadas, y la gente tenía que seguir con sus labores, y la gente tenía que seguir transitando, y la gente tenía que seguir yendo a sus tajos, tenían que seguir haciendo las labores de aserrador, de trabajos de madera, o cual fuera la labor que tenían que hacer en el monte. A lo largo de todas las pistas, más que pistas, senderos, encontramos en el tronco de los pinos, sobre todo de los pinos laricios. El pino laricio es el pino que yo creo que más nombres tiene: pino laricio, pino blanco, pino naval, pino mastilero, ¿vale? En el tronco de los pinos laricios, sobre todo, encontramos hoy en día hendiduras, muescas. A continuación os pondré un vídeo de campo en el que lo vais a ver, que era lo que hacía el paisano, el trabajador, la persona que deambulaba por aquellos senderos, simplemente para calentarse y a veces hasta para iluminarse, ¿no?, durante el sendero. Mientras que caminaba, se le hacía la noche, se le hacía el amanecer, se le hacía el atardecer. ¿Qué es el resiego? El resiego era una muesca que se le hacía al pino para hacer que el pino resinara, para hacer que el pino desprendiera resina. De una manera, cuando pasaba un periodo de tiempo determinado, esa madera que resinaba le servía de tea para iluminarse, como dijimos en el vídeo del inicio del canal, en el vídeo de presentación del canal. Sacaban astillas de tea, de madera ya resinada, para seguirse iluminando. Y como se estaba comentando, tal y como se estaba comentando, aunque hoy en día parezca una auténtica barbaridad, una práctica totalmente abusiva y, por supuesto, prohibida hasta el extremo,
y más siendo un parque natural como es la Sierra de Segura y la Sierra de Cazorla, por entonces fue la forma de que cuando la gente recorría esos senderos se pudiera calentar en el crudo invierno, e incluso si lo recorrían al amanecer o al atardecer, como ya comentamos en su día, poder sacar, no de este tamaño por supuesto, pero poder sacar pequeñas astillas de tea con las cuales ir iluminándose. Y el fin más utilizado, más extendido, era una vez que había resinado el pino, otra vez que se pasaba con un chisquero, porque obviamente no llevaban mecheros como nosotros hoy en día, o sí que se pudieron llegar a ver los primeros mecheros, porque esta práctica no creáis que es tan antigua, ¿vale? Estoy seguro que hasta bien llegados los años 60 se siguieron utilizando los resiegos. ¿Qué hacían? En ese hueco, en ese tajo que le habían hecho al pino laricio, al pino naval, ya había resinado, le pegaban fuego, le prendían fuego, por difícil que os parezca, y ya digo que ahora os pondré el vídeo, le pegaban fuego a la resina, a lo que había resudado el pino, y así se calentaban. Por supuesto era un fuego muy controlado, muy pequeño, ardía más o menos un palmo o una cuarta, como ellos decían, de resina, se calentaban lo justo para calentarse, recopilaban un poco de astillas de tea y seguían camino. Tal manera es que, tal y como os he explicado hace un rato, hoy en día muchos de estos senderos se han perdido, se los ha comido el monte, se los ha comido la vegetación, no olvidemos que ya están en un parque natural, y uno de los vestigios que hay, aparte de las ruinas de las antiguas cortijadas o de las antiguas casetas forestales, y de las paratas o de las hormas o de los bancales que os he comentado que sujetaban el terreno para hacer los senderos, una de las maneras de reconocer por dónde iban aquellos viejos senderos, de saber que por la senda que estás andando hoy en día vas bien, estás en el camino correcto, era porque todos los senderos muy recorridos, muy andados, muy caminados, estaban totalmente llenos de resiegos. O sea que era una práctica bastante habitual. El serrano, la persona que trabajaba en el monte, llevaría probablemente una hachuela parecida a esta. Si no era un aserrador, que si era un aserrador, un trabajador de la madera, la llevaría probablemente más grande. Obviamente no llevarían un erizo o un cuchillo de nuestros tiempos, llevarían algo bastante similar a esto, una funda de madera forrada con cuero de cabrito, un trozo de cuerno de macho montés o de cabra montesa y un hierro al carbono, probablemente, trabajado más o menos, que muchos de ellos hasta eran de navajas que se desmontaban, ¿vale?, para hacerse los cuchillos. No sería mucho más que este. No estoy hablando de que esto sea auténtico, porque esto lo encontré en un rastro hace años, entonces no hablo de la autenticidad de esta pieza que estoy enseñando, sino que sirve para ver más o menos lo que podría llevar en el morral, en el hato, en la palabra hato, aquellas personas que recorrían los senderos de la sierra en estas condiciones. Pues bien, pues con estos cuchillos que podían portar, con la navaja que podrían portar, con estas hachuelas, era con lo que iban labrando en el tronco del pino los resiegos para calentarse en el crudo invierno cuando pasaban por ellos, simplemente. Os voy a hacer una prueba para que veáis lo que puede. Fijaros, espero que se vea bien cómo arde un trozo de tea, de madera enresinada. Yo creo que oiréis hasta el chisporrotear, pero es que incluso, si cogemos una pequeña astilla mayor del tamaño de una cerilla, pues veréis también el fuego que hace. O sea, la madera enresinada, la tea, era una fuente tanto
calorífica como de iluminación, como por supuesto ya cuando a los pinos muertos caídos le cortaban, le sacaban la tea ya para llevarla a sus casas para encender las chimeneas. No prolongo más la explicación, puede que en algún momento parezca un poco confusa, ahora cuando veáis el vídeo espero que lo entendáis mejor, y no quiero dejar de aclarar y de dejar claro, muy claro, que hoy en día es una práctica totalmente en desuso, y que lo que hoy en día parece una aberración, hace 40, hace 50 años, era el único medio que había de vida para calentarse, para circular por los montes y para mantenerse en unas condiciones de vida y de subsistencia, de bushcraft, a fin de cuentas, auténtico. No podemos mirar hoy, con la mentalidad de hoy en día, las prácticas que se hacían en el monte hace 40 o 50 años. Os pongo el vídeo y así lo veréis. Gracias. Ahora vamos a ver una cosa muy curiosa que muchos aprovechamientos forestales no lo conocen, y es un resiego. Un pino laricio. Bueno, sí, ya está. Es que no se veía bien, por eso no me gusta para atrás. Y este es muy exagerado, este es muy grande. Pero era una manera de aprovechamiento forestal. Y aquí en la Sierra de Cazorla y de Segura están a lo largo de todos los senderos por los que transitaba gente en la sierra. Esto es un resiego. Si os fijáis está un poco quemado. Y os voy a enseñar las marcas de las hachuelas, del hacha o del cuchillo con el que se hacía. Y era para calentarse en invierno, le iban cortando, y si veis está quemado, era para calentarse cuando pasaban en los meses de frío. ¿Qué hacían? Le pegaban fuego a la resina y le iban cortando poco a poco, y así resinaba más, y era el método que tenían. ¿Veis cómo iba resinando? Y se ven los cortes de la hachuela, y luego el quemado, quemaban la superficie de la resina y se iban calentando. Secreto, fijaros que es un pino laricio. Nunca, fijaros que es grande, nunca cortar todo el tronco alrededor. Si estáis viendo a Olivia, a Marce y a Miriam, mirad el tamaño del pino, El pino está totalmente sano, lo podéis ver perfectamente. Esto es una técnica que ya se dejó de hacer hace muchísimas décadas. Lo que no se le podía rodear era totalmente la corteza, porque si no el pino se secaba. Y este es curioso, que tiene otro aquí más pequeño, que no era lo normal, era por el tamaño del pino. No era normal dos resiegos en un mismo pino. Suelen ser bastante más pequeños que este.